Cuentan que Santo Tomás de Aquino, aquel hombre que Dios le dio el don de la ciencia, del conocimiento, aquel hombre que escribió la Suma Teológica, la gran fuente de la teología católica, aquel hombre que tenía y dominaba todas las ciencias de Dios. Cuentan que cuando hablaba de la Eucaristía, le brillaban sus ojos, sentían cómo palpitaba, cómo ardía en un amor especial. Después de todas las cuestiones de la Suma Teológica, cuando tocaba el tema de el Hijo de Dios que está con nosotros, que a través de la presencia eucarística, a través de las especies eucarísticas, está en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Se veía en Santo Tomás un amor especial. Podríamos decir que se veía en él el culmen de toda la teología, el culmen de todo su amor. Lo expresaba cuando hablaba de nuestro Señor en la Sagrada Eucaristía. Si ustedes quieren disfrutar de ese amor, palpitar de ese amor, vayan al Adore Te Devote. Te adoro con fervor, verdad oculta, que estás bajo estas formas escondida. A ti mi corazón se rinde entero y desfallece todo si le miras. Se engaña en ti la vista, el tacto, el gusto, mas tu palabra engendra fe divina. Por ti mi corazón rendido entero, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el coro del poema: oh memorial de la pasión de Cristo, oh pan del cielo que al hombre das la vida, permite que de ti se llene mi alma. Estas palabras, estos versos, fueron el culmen del amor de Santo Tomás. Cuando el Papa le pide hacer toda la liturgia del Corpus Christi, del cuerpo de Cristo. Es de esto de lo que les quiero hablar hoy. Sin la Eucaristía no podemos vivir. Y les quiero hablar de la Eucaristía como el culmen de nuestra devoción, el culmen de nuestras oraciones, el culmen de nuestro sacrificio y la preparación para nuestro martirio. Es el culmen de nuestras oraciones, porque todas nuestras oraciones van encaminadas al gran misterio de Jesús, al gran amor que es la Eucaristía. Todas nuestras prácticas, todos nuestros rosarios, todas nuestras devociones van encaminadas a aumentar nuestro amor por Cristo. Es más, el Santo Rosario es tan potente, tan grande, tan espectacular, que es más grande todavía porque nos lleva a los misterios de Cristo, nos lleva a vivir la vida de Cristo, nos lleva a enamorarnos de Cristo. Y todo esto no es una fantasía, no es una historieta, porque allí en la Eucaristía todas esas oraciones se vuelven más potentes, más grandes, más vivas, porque es en la Eucaristía donde nos encontramos con aquello que hemos meditado en los misterios del Rosario, con aquello que hemos contemplado en nuestras novenas, en nuestras devociones, en nuestras oraciones. Es allí donde todo lo que hicimos por enamorarnos de Jesús, porque esa es la oración. La oración va encaminada a aumentar nuestro amor, nuestro fervor por nuestro Señor Jesucristo,
a poder decir con Santa Teresa de Ávila, muero porque no muero. En decir con el poeta, yo para qué nací, para salvarme, que tengo que morir es infalible, dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible, posible y río y duermo y quiero holgarme, posible, y aún le tengo amor a lo visible, ¿qué hago, en qué me ocupo, en qué me encanto? Loco debo ser, pues no soy santo. Es el culmen de nuestro amor, es el culmen de nuestra devoción. Allí en la Eucaristía se potencian todas nuestras oraciones, porque así como la oración es el cúmulo de nuestro corazón de amor a Dios, de enamoramiento del Señor, la Eucaristía es ese culmen. Todo lo que oramos lo oramos para Él, pero en la Eucaristía nos encontramos con Él. Todas nuestras oraciones culminan allí. Por eso Carlo Acutis decía que la Eucaristía es la autopista al cielo. Por eso él hacía lo que fuera por ir a misa diaria. Por eso él lograba sentir, vivir, siendo un joven, cómo la Eucaristía lo llenó de amor, cómo la Eucaristía lo empujó al cielo, cómo la Eucaristía le hizo vivir de una manera tan apasionada que todo lo que él hacía se encaminaba a ella. Por eso uno de sus grandes trabajos fue el trabajo que hizo de milagros eucarísticos. Por eso se veía que todas sus oraciones, todo lo que él hacía, se encaminaba al culmen del amor. Es por eso que tenemos que hacer un esfuerzo para poder vivir nuestras Eucaristías con más devoción, con más fervor. Es por eso que tenemos que hacer un esfuerzo en nuestros rosarios, en nuestras oraciones, de pedirle la gracia al Señor, que en las Eucaristías vayamos enamorados de Él. En teología se llama el ex opere operantis, es decir, la disposición que vamos a tener para recibir la gracia. Entonces, la Eucaristía, el culmen de toda nuestra oración, pero también la Eucaristía, el culmen de todo nuestro sacrificio. Si uno va a la vida de los santos, uno se da cuenta que los santos, todos los sacrificios, todas las cosas que hacían, eran encaminadas a ofrecerlas con el amor, a ofrecerlas con el amado. Si algo hemos aprendido de los santos, es que todos los sufrimientos los unían a Cristo, y esa unión se daba en plenitud en el sacrificio del altar. Cuando el sacerdote ofrece todos los dones, cuando se da el ofertorio, cuando el sacerdote en la doxología le dice al Padre, por Cristo, con Él y en Él. Allí están unidos todos nuestros sacrificios. Allí en este sacrificio incruento que se da en la Eucaristía, el santo, el fiel cristiano, el católico, une todo lo que le ha pasado. Une, como decía Santa Teresita, ese martirio constante del día a día, ese ofrecer de cada una de las agujitas que el Señor nos pone, ese ofrecer como padre de familia, lo que implica la cruz de educar a nuestros hijos, ese ofrecer del misionero en la predicación, ese ofrecer del misionero cuando vence una tentación, ese ofrecer del misionero cuando le llega un sufrimiento, cuando tiene una persecución, todo se une a Cristo y ese ofrecimiento termina espectacular y hermosamente en el sacrificio de la Eucaristía. Cuando vamos a la vida de los santos y nos encontramos
Por ejemplo, la vida del beato Karl Leister, y un beato muy interesante, beatificado por Juan Pablo II, enamorado de la Eucaristía increíblemente, se enferma de tuberculosis. Siendo diácono, se enferma de tuberculosis y tenía unos sufrimientos increíbles. Y le ofrecía, lo unía a Jesús. Se imaginaba a Jesús en la cruz y unía ese sufrimiento a él. Cada uno desde sus martirios pequeños los entregaba a él por su santificación, por reparación de sus pecados y por la salvación de las almas. En 1939, la Gestapo lo captura y lo lleva a un campo de concentración. Él, como diácono, guardaba la Eucaristía y la guardaba en un lugar como si fuera un tesoro. La llevaba en su cuerpo, la escondía de los nazis. Y cuando fue encerrado con más de 150 prisioneros, les alimentaba con el pan eucarístico. Lograba tener fuerzas. Todo el sacrificio que estaba viviendo en estos campos de exterminio, en estos campos de concentración, los unía, los ofrecía, los entregaba y podía alentar, ayudar. La Eucaristía, aliento divino, aliento de Dios en estos campos de concentración, ayudaba a morir a todos los que estaban allí. Logra ser ordenado sacerdote. Celebra una única misa y dice que toda su vida había valido la pena por celebrar esa sola Eucaristía. Nosotros también como laicos podríamos decir que toda nuestra vida valdría la pena por ir a vivir bien y a vivir enamorados una sola Eucaristía. Decía Santa Teresa de Ávila, amor con amor se paga, ¿cierto? Así como Jesús hubiera derramado toda su sangre en la cruz, solamente por ti, solamente por una sola alma. Así nosotros debemos de pagarle a nuestro Señor todo, entregarle todo nuestro amor. Así pudiéramos vivir una sola, última Eucaristía. Les cuento una infidencia. Si algo en la etapa de las quimioterapias, cuando estaba en todo el proceso del cáncer, si algo extrañaba y si algo anhelaba, era poder vivir una Eucaristía bien vivida. Soñaba con la liturgia que es la belleza de la Iglesia. Soñaba con cada palabra del sacerdote, con cada signo, con cada momento en que me ponía de rodillas, me ponía de pie. Soñaba con la procesión de la Sagrada Biblia, las Sagradas Escrituras hacia el altar, con el sacerdote pregonando la palabra de Dios, con las cantidades de predicaciones que nos llevan a nosotros al fervor y al amor de Cristo. Cada vez que una religiosa iba y me llevaba la Eucaristía, cuando estaba en la cama, sentía la cercanía de Jesús, la cercanía de Cristo, la cercanía del amor. No desaprovechen un segundo para poder vivir una Eucaristía con toda la fuerza, con todo el corazón, sin distracciones, enamorados. Aquel que es capaz de pedirle a la Virgen el don de vivir la Eucaristía piadosamente, ustedes no saben cómo crece en la vida espiritual. Podríamos decir que Jesús, siendo el amor, no necesita ser amado, porque Él es el amor.
pero a Él le encanta que le enamoremos, porque Él es todo un romántico. Él le encanta que lo enamoremos. ¿Y saben cómo enamoramos más a Jesús? En el sacrificio del altar, en la Eucaristía, porque lo acompañamos a la cruz, porque lo acompañamos a su sacrificio, porque recibimos su cuerpo, su carne, su sangre, su alma, su divinidad, porque Jesús, si lo enamoramos con nuestra piedad, Él va a entrar a nuestro cuerpo y a nuestra alma de una manera hermosa, enamorado de los que estamos enamorándolo. Que deseemos estar allí junto con Él, enamorados del amor, enamorando al amor, para nosotros poder disfrutar de sus amores. Tercer punto, la Eucaristía, preparación para la vida mística. Quien está enamorado de la Eucaristía, Jesús quiere estar con él. Solamente recordamos a Marta Robán, que la Eucaristía, esta mística francesa, poco conocida, pero con una vida de santidad increíble. Cuando el sacerdote, ella por años estuvo alimentándose solamente de la Eucaristía. Y cuando el sacerdote iba a llevarle la Eucaristía, ella decía, pan de vida eterna, pan de vida eterna, pan de vida eterna, pan de vida eterna. Y era tanto su amor que la Eucaristía levitaba. Y antes de que el sacerdote la pudiera entregar, la Eucaristía le saltaba a la boca. El encuentro de dos enamorados. Uno en la vida de los santos quisiera imitar muchas cosas y hay cosas sorprendentes. Uno quisiera, Dios mío, qué rico tener el don de sanación, poder sanar a los enfermos, ¿cierto? Qué bueno poder tener el don de la glosolalia y hablar muchas lenguas para poder evangelizar en múltiples idiomas. Qué hermoso estar tan enamorados que levitar, como hacía San José de Cupertino, al ver una imagen de la Virgen María, levitaba y se levantaba del piso de amor. Y uno dice, wow, qué maravilla. Pero yo creo que si algo han tenido en común los santos, ha sido su amor por la Eucaristía. Qué bueno poder pedirles a ellos, qué bueno poder clamarles a ellos, que podamos estar enamorados de Jesús, Eucaristía, y vibrar de amor como ellos. Qué lindo poder decir con Marta Robán, pan de vida eterna, pan de vida eterna. Por último, la Eucaristía nos prepara para el martirio. Y no solamente el martirio de sangre que puede que algunos vayamos a tener, sino que nos prepara para el martirio de las ideologías, las presiones que van a venir, para el martirio de todos los lobbies que atacan la fe, para el martirio de la música que está surgiendo, de las redes sociales que están batallando para arrebatar nuestra alma. Nos prepara para el martirio del joven que es perseguido en su colegio porque quiere seguir a Dios, del universitario que es perseguido por su profesor porque simplemente desea agradar a Dios y no pecar, del médico que quiere objetar en conciencia porque le ponen a hacer algo inmoral y él dice que no porque primero es seguir a Cristo. De la familia de esposos que están abiertos a la vida y cuando salen con su familia numerosa son señalados, acusados, perseguidos. Nos prepara para el martirio como los primeros cristianos que gritaban, sine dominicus non possumus, sin el domingo, sin la Eucaristía, no podemos vivir.
Nos prepara como el martirio de San Tarcisio, aquel niño que murió con la Eucaristía por ser golpeado, por no querer entregar la Eucaristía, porque se la querían arrebatar y él la tomaba en sus brazos y le llevaba a su pecho y no la dejaba tomar y fue golpeado, martirizado por no entregar su tesoro y murió vibrando por amor eucarístico del Padre Pío. Las imágenes de su última Eucaristía, de San Luis María Griñón de Montfort, que cuando un obispo le tenía prohibido celebrar misa en alguna diócesis, se iba corriendo, se iba a caballo, se iba a la otra diócesis a celebrar la Eucaristía para no quedarse sin el pan de vida eterna. La Eucaristía nos prepara para la persecución y para el martirio. Sin la Eucaristía no podemos vivir. Por lo tanto, que sus Eucaristías, este culmen de oración, sea vivido con toda la fuerza, que allí culmine nuestra oración, que allí culmine nuestro sacrificio, que allí culmine nuestra vida mística, que allí culmine nuestro entrenamiento para el martirio, que allí culmine nuestra vida cristiana. Dios les bendiga y un cor et anima una, un solo corazón, una sola alma. Que en la próxima Eucaristía que vivamos nos encontremos en el Sagrado Corazón de Jesús, porque si nosotros estamos en Él, estamos unidos en su mismo cuerpo místico. Dios les bendiga y la gracia de Dios esté con todos ustedes.